Hola amigos, hoy vamos a responder algunas preguntas que ustedes me hicieron. Muchas gracias. Ya se me cayó el cuchillo. Me parece un poquito como a esto, perdón. No vamos a decir dónde, pero no la verán jamás. Yo estoy aquí ya salivando. No. Y se metieron 2 personas para ayudarme y me sacaron de allí. Yo aquí mientras estoy haciendo ceviche. La recomendación es no ir. Si no empiezo a comer, voy a morir aquí. Ok, seguimos. Hoy me encuentro en un loft que renté para una sesión de fotos y dije, bueno, voy a aprovechar la situación y grabar un video para ustedes. Entonces, bueno, voy a leer algunas preguntas. Entonces, ¿tu fotógrafo es tu esposo? Me gusta mucho cómo desarrollan tu video, música y la temática. Me parecen cortometrajes. Muchísimas gracias por este mensaje tan amable. Mi esposo no es fotógrafo, de hecho es traductor, pero sí me ayuda muchísimo en la grabación de los videos. Siempre me ha apoyado en todo lo que hago, entonces sí me ayuda mucho a filmar. Por ejemplo, cuando yo no tengo tripié, no tengo a dónde poner la cámara, él me ayuda a detenerla o también me sugiere algunas tomas. A él le encanta hacer tomas con dron, entonces me ayuda con eso. Y obviamente en todos lados va conmigo y me ayuda con mis errores porque pues aunque vivo aquí 14 años, sigo cometiendo errores. Ahorita no está conmigo, entonces voy a cometer muchos errores, me imagino. Muchas gracias por este mensaje. La verdad, sí trato de hacer como un cortometraje porque me encanta como una imagen cinematográfica que se parece como mucho al cine. Obviamente no soy profesional en video. En uno de los videos anteriores ya platiqué que soy fotógrafa, pero obviamente el video es bastante diferente de la fotografía y es un poquito difícil. Para mí estoy aprendiendo todavía algunos trucos y cosas y sobre todo pues la verdad todavía me da pena grabarme, pero muchísimas gracias por este mensaje. ¿De qué país eres? Muchos saludos desde Ciudad de México. Soy de Rusia, de Moscú, de la capital de Rusia, y sí está muy lejos. Llegué muy lejos aquí. Julia, una pregunta, ¿por qué elegiste vivir en México y no en algún otro país? Ya se me cayó el cuchillo. Lo platico un poquito en el video anterior. Si no lo han visto, igual lo dejo en la descripción. Pero prácticamente quería un cambio muy drástico en mi vida. Entonces por eso pues me fui bastante lejos. Me fui de vacaciones primero. Y luego como me encantó, la verdad me encantó México. Ya decidí mudarme aquí. Pero la verdad pues será así como un poco coincidencia. ¿Qué significa esa seña en Rusia para que la consideres ofensiva? Porque aquí de ninguna manera lo es. Imagino que están hablando de la seña así, ¿ok? Yo hablé de las señas de los mexicanos en uno de los primeros videos y ahí pues platico que esta seña me parece un poquito ofensiva. En general este gesto, no sé, me parece un poquito como a esto, perdón. La verdad yo entiendo muy bien que es un gesto de gracias, ¿ok? Entonces lo tomo tal como es, como gracias, pero yo trato de no usarlo, la verdad, porque no sé, me da como mala espina este gesto. Te haré una pregunta. ¿Quieres mucho a México? ¿Qué significa para ti? Amo a México con toda mi alma. He platicado creo que en cada video sobre cómo me siento acerca de México. De hecho, siento que soy como más mexicana que rusa. Yo creo que por tantos años que ya estoy viviendo aquí, año tras año, siento que como que cada vez lo amo más. O sea, cada vez me identifico más con México y cada vez me siento más mexicana. Y de hecho, un spoiler, ya pronto voy a ser mexicana con todos los papeles y todo. Yo aquí mientras estoy haciendo ceviche. De hecho, no sé si me han preguntado por ahí lo de la comida. Este ceviche es una de las cosas que me enamoraron de México totalmente. Ceviche me llegó al corazón. Es solo sugerencia. ¿Por qué no te dejas el cabello largo? Te verías más bonito y atraerías más público a tu canal. Bueno, muchas gracias. Sí, estoy en eso. De hecho, ya me está creciendo bastante el cabello.
platiqué de eso en el video anterior y es porque me diagnosticaron cáncer, entonces estoy en un tratamiento de cáncer de mama. Hola, ya tengo duda. ¿Estar lejos de tu familia no te deprime? Siempre hablamos con mi familia que se quedó en Rusia por Skype o por teléfono. Entonces, obviamente, yo tengo aquí a mi esposo, a mis hijos, a toda la familia de mi esposo, que la verdad, ellos ya son familia para mí, familia mexicana. Aquí me siento como en casa y tengo mi familia aquí al lado. Obviamente sí extraño a mi mamá, extraño a mis hermanos, pero pues hablamos bastante frecuente con ellos y aparte vienen frecuentemente aquí. Muestra un poco más de las fotografías que realizas, con mucho gusto. Les voy a poner algunas fotografías que he hecho, pero también igual me pueden encontrar en redes sociales y ver un poquito más sobre mi trabajo. ¿Qué proceso se debe realizar para viajar a Rusia? ¿Alguna recomendación? Ahorita como que no está recomendado mucho, no voy a decir esa palabra porque me van a bloquear. Entonces la verdad recomiendo que esperen tantito, esperan hasta que se termine todo el proceso que hay ahorita en Rusia. La verdad, con toda esta situación bastante desagradable, ahorita viajar ahí es bastante complicado y no nada más entrar sino salir. La recomendación es no ir. Es necesario saber ruso para poder turistear sin muchos problemas. No es necesario. Si van a viajar en Moscú y San Petersburgo, en la mayoría de los lugares turísticos sí saben inglés, entonces podrían hablar en inglés. En español sí es muy difícil encontrar a alguien que sepa español. En todos los hoteles hablan inglés, etc. Obviamente ahorita con todo el desarrollo de celular se puede descargar algunas aplicaciones de traductores y así poder comunicarse también sin ningún problema. En Rusia se ve con buenos ojos a los mexicanos como nosotros a los rusos. ¿Y qué similitud consideras que tenemos en común rusos y mexicanos? Saludos. Creo que los rusos no saben así como que mucho sobre México, sobre los mexicanos, pero es muy buena impresión en general de los mexicanos. Yo siento que en el mundo, pero sobre todo en Rusia, en general les gusta mucho la cultura mexicana, la comida mexicana. Hay muchos restaurantes en Rusia mexicanos. No es muy auténtico que digamos, pero sí está muy rico de todas formas. O sea, no pica casi, porque ya saben que los rusos en general no comen tanto picante, menos yo creo. A mí siempre me encantaba picante y yo siempre comía. ¿Y qué similitudes? Siento que de hecho nos parecemos bastante de carácter, ¿no? Sobre todo cuando ya conocemos a la persona, porque los rusos en general cuando no conocen a la persona y son bastante fríos. Pueden, por ejemplo, hablarte un poquito grosero si estás en la calle, pues no te sonrían, te hablan bastante golpeado, etc. Pero en general, cuando ya conoces a la persona y se te hace tu amigo o buen conocido, sí son muy buena gente, ayudan muchísimo. De mi casa es tu casa, en Rusia es igual, cuando es tu amigo te va a ayudar con todo y no guarda nada para él mismo, ¿no? Entonces sí, en eso parecemos bastante a los mexicanos, de generosidad. ¿Qué edad tienes? ¿En tu país te consideras bonita? Porque aquí se te ve hermosísima. Ay, muchas gracias. Yo tengo 38, pero eso no tienen que preguntar a las mujeres. Ok, pero tengo 38. No sé, es un poquito raro decir algo sobre mí misma, como que estoy bonita o no estoy bonita, como que no soy ese tipo de personas que habla de mi apariencia en general, pero les puedo decir que no soy típica rusa y eso a la mayoría de los rusos les gusta, entonces no sé, no voy a decir sobre este tema, ¿vale? Hola Linda, ¿qué te comenta tu familia de que estés en México? ¿Y qué te gusta más de México? Muchas gracias. Bueno, mi familia obviamente al principio estaba en shock. Yo creo que escogí México porque está como demasiado lejos. Es como prácticamente del otro lado del mundo. Pues obviamente estaban preocupados porque
estoy demasiado lejos, pero pues están muy felices porque yo estoy aquí muy feliz. ¿Y qué más me gusta de México? Siento que la cosa, yo creo que más importante, porque hay demasiadas cosas, o sea, de hecho, si vieron mis videos anteriores, yo platico mucho de las cosas interesantes y las cosas que me encantan de aquí de México, y son demasiados, o sea, es imposible decir como que una cosa solamente. Pero puedo decir con muchísima seguridad que México no fuera México sino por mexicanos. El carácter mexicano en general es como incomparable con ninguna otra nacionalidad. Son muy generosos, son muy amables, muy sonrientes, súper optimistas. Yo estoy aquí ya salivando porque miren nada más qué hermoso y qué rico. ¿En qué momento te sentiste cobijada por México? ¿O en qué momento y por qué nació el cariño hacia este país y su gente? Creo que cuando viajé por primera vez a Oaxaca, desde el primer día sentí esta vibra acogedora, como que obviamente cuando vienes a un país nuevo, todo se te hace muy raro al principio porque pues todo es muy diferente. Si estamos comparando obviamente con Rusia, pues México es súper diferente en muchas cosas. Y me encantó desde el primer día. O sea, yo cuando pisé el piso de la Ciudad de México, ya, o sea, desde ahí, hasta recuerdo ese olor. No sé, es una cosa que no se puede explicar ni siquiera. Nunca me sentí como una extraña aquí en México. Y más por la gente, ¿no? O sea, voy a repetirme no sé cuántas veces. Estoy como completamente enamorada de los mexicanos, de su carácter, de su gratitud a la vida, de su deseo a vivir, de optimismo, llenas de energía. Desde el primer día que pisé el piso de México, estoy cobijada. Estoy enamorada totalmente de México. ¿Tienes tatuajes? Gracias. Es una pregunta interesante. Sí, tengo tatuajes. Tengo 2 tatuajes. Una en mi pie y otra... No vamos a decir dónde, pero no la verán jamás. ¿Sabías español cuando viniste a México? ¿Se te hizo difícil? No sabía español. No sabía comunicarme para nada. Entonces yo siempre tenía un diccionario chiquito y un papel y una pluma. Entonces cuando no sabía de plano cómo explicarlo, dibujaba. Y la verdad, como los mexicanos son tan lindos y tan amables, o sea, nunca se me hizo tan difícil explicar una cosa y yo mostraba con las señas, se me entendían, trataban de como que ayudar, qué es lo que quieres decir, etc. Sí, es un poquito difícil, como cualquier cosa que aprendes desde cero, pero lo hice con muchísimo gusto. Has comentado que trabajaste como traductora y fotógrafa en México, pero ¿has tenido algún otro empleo haciendo algo diferente? Sí, de hecho sí. Bueno, como pueden ver, me encanta cocinar. Trabajé preparando pizzas. Si estamos hablando de trabajo en México, pues es una de las cosas que he hecho. Trabajar en una pizzería. Si no empiezo a comer, voy a morir aquí. Así que perdónenme, amigos, no sé si tienen hambre por ahí, pero yo voy a comer. ¿Podrías platicar algo que te haya pasado aquí en México? ¿Alguna cosa que te haya asustado mucho? Puedo recordar 2 cosas que me han asustado mucho. La primera cosa es, obviamente, los temblores. En Rusia no tiembla nunca. Y yo al venir aquí pues no sabía qué es eso, o sea, no sabía ni qué onda. Cuando tembló por primera vez no me asusté, nada más tembló un poquito, sentí que sí se movió un poquito, pero como no estaba muy fuerte, la verdad no me asusté ni nada. Pero bueno, cuando llegó el sismo, el fuerte de 2017, sí era un espanto horrible, me traumé horrible de todo lo que ha pasado. Como que está en top de las cosas que sí me han asustado mucho de aquí de México. Es eso, ¿no? Los terremotos. Y bueno, otra cosa que me ha asustado, cuando viajé a Oaxaca por primera vez, considero que nado muy bien. Pero no esta vez. Nadé bastante lejos de la orilla y pues había olas muy grandes. Yo estaba en el mar bien nadando, pero cuando llegas a la orilla
ella quiere salir, el mar te jala para atrás, ¿no? Entonces, como que me pasé yo creo que media hora tratando de salir de ahí, hasta que llegaron unos salvavidas. ¿Cómo se llaman las personas que salvan vidas? No sé, bueno, me pongan en los comentarios porque no me acuerdo cómo se llama. Y se metieron 2 personas para ayudarme y me sacaron de allí, y luego me llevaron a la oficina donde me tenía que registrar que bueno, que ellos salvaron mi vida, etcétera. Bueno, en este momento como que no me espanté mucho, pero sí como que ya después me llegó el 20. Pasaron ya varias horas y entendí como que qué pasó, que a lo mejor si no hubieran estado esas personas ahí, no hubiera yo salido jamás de este mar. Ahora como que trato de primero evaluar qué tan grandes son las olas y después meterme. Muchas gracias, amigos, por todos los comentarios que me han dejado y todas las preguntas que me han hecho. Son muy amables y muchísimas gracias por todo su apoyo. Yo ya voy a comer porque estoy muriendo de hambre. Entonces, si estoy hablando con ustedes, no puedo concentrarme a comer. Y ya se me cayó una vez. Y cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.